Bienvenidos a mi canal educativo. Yo soy Heidi y hoy hablaremos acerca de las limitaciones en el ejercicio de la libertad de expresión e información. La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Este se encuentra claramente expresado en la Constitución Bolivariana de Venezuela. Comprende no solo la libertad verbal o de palabra, sino también la comunicación manifestada por cualquier persona. Esto no es un derecho exclusivo de los actores comunicacionales, sino que cada individuo de la especie humana es titular de ese derecho. Y es el Estado el que está obligado a garantizar frente a las instituciones gubernamentales y frente a cualquier persona que eso ocurra. Ahora bien, siendo que la libertad de expresión es un derecho fundamental, ¿por qué tiene límites? Entendemos que la libertad de pensamiento es un derecho humano absolutamente fundamentado en la naturaleza racional del hombre, pero ningún derecho es ilimitado. La regla general de todos los derechos es: tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Es decir, que cuando mediante tus acciones comienzas a afectar la vida de otras personas, es justo en ese momento donde comienzan a ser efectivos los límites del derecho. En este sentido, el de la libertad de expresión e información. El origen y trascendencia de la libertad de expresión no autoriza en forma alguna el abuso de ese derecho. Es la defensa de la libertad de expresión debe comenzar por entenderla dentro de sus esenciales límites. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? El gran límite es el respeto a la misma naturaleza humana. Lo que no hay que olvidar es que la naturaleza humana es un concepto abstracto, que se dice de mi naturaleza, pero también que se dice de tu naturaleza. Es decir, hay que reconocer y respetar la dignidad y el honor del otro. La libertad de expresión debe expresar la dignidad y el derecho a la honorabilidad pública. El humano debe ser aceptado por la comunidad donde se desarrolla y por eso hay que evitar colocar su integridad moral en duda. La libre expresión no debe contener la comunicación de ideas que ofendan en su honor y desprestigien a ninguna persona. En la protección de su honor, todos los ciudadanos son iguales, inclusive los funcionarios públicos. Cualquier denuncia u opinión contra un individuo, contra la investidura de un funcionario, se debe realizar en cuanto a sus funciones, trabajo y responsabilidades. No se pueden realizar insinuaciones sobre una persona ajenas a la realidad. En este orden individual, el siguiente límite de la libertad de expresión es el respeto a la intimidad. El ser humano tiene derecho a un círculo individual de aspectos que no tienen que ser compartidos con la sociedad. Esta limitación es el respeto a la misma libre expresión. La comunicación humana implica un proceso que comienza con actos internos, como el conocimiento y la deliberación y toma de posesión, y finaliza con la expresión. Esta expresión pudiera ser positiva o negativa. El hombre tiene derecho a escoger qué aspectos de su vida íntima y espiritual desea comunicar a los demás. De la naturaleza social se desprende el tercer límite de la libertad de expresión. Es el respeto al orden social, procurando el bien común. Así pues, la libertad de expresión se ve limitada doblemente por un lado respecto a los particulares y por el otro respecto a la comunidad. No puede ser utilizada para referirse vulgarmente y sin pudor a temas y asuntos sensibles a la sociedad. Por ejemplo, hablar de secuestros, masacres, desigualdades sin tener en cuenta a los afectados o las víctimas. Para estos casos se deben medir bien las palabras. El individuo, a propósito de la libertad de expresión, no puede promover el pánico colectivo, la beligerancia ni la discriminación a personas o grupos minoritarios de la sociedad. El respeto a la fe pública, la fe como confianza, es fundamental para el desarrollo de la vida del hombre en comunidad. La libre expresión no debe ir en contra de la fe pública o de la llamada buena fe, pues se socavarían las propias bases del andamiaje social. Gran parte de la parafernalia burocrática tiene su razón de ser en la inobservancia de este principio. Por lo que respecta a Venezuela, por lo menos las últimas 3 constituciones han reconocido y consagrado la libertad de expresión. Sin embargo, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela presenta un panorama sobre la libertad de expresión en Venezuela y sugiere al Comité de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas
exhortar al Estado a eliminar los delitos penales por difamación e injuria, propiciar un ecosistema de medios de comunicación equilibrado y prohibir los procesos judiciales injustificados por el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, garantizando el acceso oportuno y efectivo a la información pública y cumplir con las obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión y el derecho a la información. La intimidación, la agresión, las amenazas, hostigamiento verbal, censuras, detención a periodistas, impedimento de cobertura, robo de equipos, destrucción de materiales, desalojo de espacios institucionales públicos, agresiones contra periodistas, reporteros, en fin, se han registrado estos y otros hechos por difundir información de forma tal que ataca la libertad de expresión en Venezuela. La criminalización y descalificación de periodistas o medios informativos que cubren temas críticos han sido una práctica frecuente. Esto ha sido registrado por varias organizaciones que documentan de manera sistemática los ataques de la libertad de expresión. En conclusión, ciertamente existen tres limitaciones esenciales para el ejercicio de la libertad de expresión e información. Sin embargo, en Venezuela estas limitaciones van más allá de las establecidas en la norma, tanto nacionales como internacionales, inclusive van más allá de la Carta Magna. El Estado, en un ejercicio imperativo, ha promovido decretos, leyes y sanciones que limitan de manera exponencial el derecho a la libertad de expresión, ajustando su ejercicio de forma tal que le sea conveniente y hasta beneficioso para su gestión, criminalizando y descalificando a periodistas y medios informativos que cubren temas críticos. Mi nombre es Heidi Toledo y este es mi espacio educativo. Nos vemos en una próxima edición.